Hola, buen día para todos. El objetivo de hoy es explicarles cómo realizar la conexión de base de datos SQL Server a nuestra solución ASP.NET MVC con Entity Framework Code First. Vamos a crear una solución desde cero, hacemos la conexión a la base de datos y posteriormente creamos un controlador y hacemos un enlistar. No vamos a entrar en diseño, sino solo vamos a mostrar data plana para verificar que nuestra conexión fue un éxito. Entonces iniciamos con la creación de nuestra solución. En este caso voy a trabajar con Framework, con .NET Framework, arquitectura MVC. Entonces acá voy a trabajar con MVC y le voy a decir que no va a tener autentificación para que no me genere toda la administración de usuarios de .NET que genera por defecto. Entonces arquitectura MVC. Perfecto. Entonces, vamos a validar primero que nuestro Entity Framework esté instalado. En este momento no lo tenemos instalado, el Entity Framework. Entonces vamos a instalarlo. Yo siempre aconsejo que todo lo que tiene que ver con referencias lo instalemos desde el paquete NuGet de .NET. Entonces instalamos este Entity Framework, el de Microsoft, y vamos a instalar la versión más estable que actualmente es la 6.4. Y le digo que me lo instale tanto en el proyecto como en la solución. Aceptamos. Nos indica que se instaló correctamente. Verificamos acá nuestras referencias y ya tenemos el Entity Framework. Perfecto. Entonces inicialmente vamos a hacer una clase C# donde vamos a tener como la clase conexión, que en este caso como vamos a utilizar Entity Framework Code First, se conoce como contexto. Se lo voy a colocar en este caso contexto base de datos. Perfecto. Vamos a heredar otra clase que es la que nos permite traer la cadena de conexión y referenciarla desde el web config. Esa clase se llama dbContext. Vamos a traer la referencia para poder llamarla, que viene desde el using que está alojado en System Data Entity. ¿Qué es lo que básicamente tiene esta clase? Esta clase lo que nos va a permitir es tener el poder conectarnos.
Entonces acá este db context eh, tiene varias funcionalidades, pero una de ellas es permitirnos configurar nuestra conexión con un nombre del connection string que va a estar alojado en nuestro web config. ¿Listo? Perfecto. Voy a crear acá un método constructor. El método constructor siempre debe ir con el mismo nombre de la clase, el cual nos va a servir para hacer como el llamado del base, que es el que va a tener el nombre de nuestra cadena de conexión. Perfecto. Listo. Inicialmente, acá ya tendríamos como la referencia para poder hacer el llamado o la conexión. Vamos entonces a configurar en nuestro XML que está en el archivo webconfig para hacer el llamado, como para indicarle o hacerle la referencia de cuál va a ser mi cadena de conexión. Ya este nombre lo vamos a utilizar ahorita en el webconfig. Perfecto. El connection string debe estar alojado debajo de este app settings, pero debe estar dentro del system web. Debe estar fuera del system web, debajo. Generalmente lo colocamos acá debajo del app settings. Estos son etiquetas XML, entonces tiene la apertura y su cierre correspondiente. Entonces acá vamos a adicionar la cadena de conexión. Entonces, nuestra cadena de conexión inicialmente arranca con el nombre, que sería el nombre de nuestra cadena de conexión. Y ese nombre lo vamos a traer, que es este, que es el que estábamos referenciando en nuestra clase de conexión. Perfecto. El segundo parámetro viene siendo como el proveedor que nos va a servir para poder hacer la conexión de SQL Server a .NET, el cual es el System Data SQL Client, es el que nos permite hacer la conexión entre ASP.NET MVC Entity Framework Core Fields con nuestra persistencia SQL Server. Posterior a esto, vamos a colocar el connection string, que es el que va a tener como almacenado los parámetros para poder conectarse. Inicialmente arranca con el servidor. Entonces, en este caso, como yo estoy en local, vamos a mirar cuál es mi servidor. Yo lo tengo para poder loguearse con Windows Authentication o con contraseña. En este ejemplo lo vamos a hacer directamente con Windows Authentication. Si lo quieren hacer con usuario y password, simplemente sería agregar el ID, el user ID y el password. Y podrían conectarse también con autentificación con credencial de usuario y password de SQL. En este caso lo vamos a hacer directo con Windows Authentication. Entonces, me paro acá, reviso cuál es el nombre de mi servidor de base de datos.
lo colocamos tal cual. Para el otro parámetro de conexión, entonces lo separamos con punto y coma. Y para hacer el llamado de nuestra base de datos, agregamos initial catalog, que es o va a ser el nombre de base de datos que vamos a estar conectando. En este caso hay dos formas de hacerlo. Él puede crearla desde la consola de paquetes de .NET o la creamos acá desde SQL. Entonces voy a crearla en este caso desde acá. Solo voy a crear la base de datos desde acá, pero las tablas sí las lanzamos con las migraciones que nos permite Entity Framework, que se trabaja con CodeFibs. Entonces acá voy a crear una base de datos de ejemplo. Perfecto. Entonces vamos a conectar a esta base de datos que acabo de crear. Recordar que siempre cerrar el parámetro con punto y coma. Entonces, nuevamente, este sería el nombre del servidor de SQL Server y este sería el nombre de mi base de datos a la cual nos vamos a conectar, que fue la que acabé de crear. Por último, vamos a colocar el tema de seguridad. Perfecto. Y le vamos a decir que sí permita un multiresul activo. Perfecto. Y así ya tendríamos nuestra cadena de conexión. ¿Listo? Tener en cuenta que este nombre debe coincidir con este para que se pueda conectar la base de datos. Perfecto, ya teniendo nuestra clase de conexión de base de datos y nuestra configuración en WebConfig que tiene la cadena de conexión, el siguiente paso es crear, vamos a crear un modelo rápidamente para luego insertarle datos y verificar que nuestra conexión fue exitosa. En este caso vamos a crear un contacto cliente. Voy a colocarle contacto cliente para poder colocarle el nombre que yo deseo en mi tabla. Contacto cliente como ejemplo. Vamos a colocarle el nombre de la tabla. Y vamos a traer nuestros campos. Perfecto. Voy a crear otra clase que es la que me permite generar como una clase de trazabilidad para yo poder utilizar el poliformismo y no, digamos que las fechas trazas siempre las voy a usar en todos mis modelos. Entonces, por buenas prácticas es bueno tener una clase que me permita reutilizar esos campos. Entonces, ya tengo mis campos que son traza y estos tienen un orden de 2, 3, 4 y 5. Y ya ahorita verificamos nuestra entidad contacto para que se creen en el orden que nosotros deseamos.
Perfecto. Entonces, como se dan de cuenta, la ID es el uno, pero aquí vamos a heredar, como les dije, para poder traer las propiedades que necesitamos de nuestra plantilla trazabilidad. Entonces, tengo contacto y nuestra plantilla nos va a traer las fechas de trazabilidad, que son fecha de creación, actualización, desactivación y la cédula sesión. Y acá empieza desde 2 porque mi contacto empieza desde uno y este ya arranca desde 6 para que lleve el orden. Este es el orden como va a quedar construida mi entidad en base de datos. Perfecto. Aquí ya estaría mi entidad. Entonces acá en el contexto lo que vamos a hacer es setearlo para que lo pueda generar o para que cuando yo haga el lanzamiento del comando él me lea qué modelo es el que yo necesito ajustar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el llamado, el seteo de nuestro modelo. En este caso sería contactos, contacto cliente, pero mi tabla va a quedar con el nombre contacto. La plantilla no la utilizo porque no quiero que se me cree esta entidad, solo la necesito para que me cree las fechas en esta tabla. Entonces verificamos, ya tenemos nuestra entidad que es la que vamos a utilizar para poder mostrar visualmente data y que se verifique que nuestra conexión fue exitosa. Luego de haber configurado esto, lo que vamos a hacer es el lanzamiento de los comandos. Como les indiqué, es code first. Code first es primero código y luego persistencia. Entonces, desde código hacemos el lanzamiento para que se cree desde mi código mi base de datos. Bueno, mi base de datos no, sino mi entidad o mi tabla de la base de datos que creamos acá como ejemplo. Ejemplo, conexión base de datos. Perfecto. Entonces vamos a lanzar los comandos para poder habilitar las migraciones. Entonces le damos a habilitar. Este comando me permite habilitar la funcionalidad de migraciones. Entonces acá lo habilitamos inicialmente. Entonces lo que hizo él fue habilitarme la posibilidad y para yo poder utilizar el tema de migraciones para utilizar el code first que me permite hacer el lanzamiento y desde código crear mis tablas. Entonces acá hay algo muy importante que es hacer el llamado y decirle cuál va a ser como mi clase que él va a tener en cuenta para hacer mi conexión y para poder hacer el lanzamiento de migraciones. Entonces acá le colocamos context key, que viene siendo como la llave de contexto. Y acá sí vamos a ir a la ruta. Entonces nuestra ruta sería el proyecto, que vendría siendo web, punto. ¿Dónde está alojada mi clase? Está alojada en modelos. Entonces sería models, models. Verificamos que sí sea. Y vamos a validar el nombre de nuestra clase, que sería contexto base de datos, que es nuestra clase que nos permite hacer la conexión. No podemos equivocarnos en el llamado de la ruta, porque si no nos generaría error. Entonces, nuevamente, web, models, verificamos que esté bien escrito models y contexto base de datos. Entonces, acá le estoy diciendo que mi llave de contexto está alojada acá en esta clase Char, que fue la clase Char que hicimos para la conexión o para el como para la referencia que está asociada a nuestro web config. Perfecto. Ya teniendo esto, entonces vamos a crear nuestra primera migración para que nos cree nuestra tabla. Entonces le digo que adicione la primera migración. Y acá viene siendo el nombre de la migración. Generalmente cuando se trabaja con un equipo de desarrollo es como el usuario de red o la firma de la persona. Pero acá como es un ejemplo, no voy a colocar ningún usuario de red, sino solo lo que estoy haciendo. Entonces sería crear entidad contacto. Perfecto. Es importante que el nombre
de nuestra migración no tenga caracteres especiales y esté totalmente pegada la frase o el nombre de nuestra migración, porque como va a ser una clase C# también. Entonces él me crea una clase C# donde me está diciendo que me va a crear la tabla, los campos que me va a crear y los índices que me va a crear. ¿Listo? Yo veo que todo está bien. Este es el método que se ejecuta, donde me hace el lanzamiento y me crea mi tabla en mi base de datos. Dado el caso en que cometamos algún error, podemos hacer una reversión y él va a utilizar este método de reversión. Verificamos, todo está en orden, recompilamos nuestra solución y vamos a enviar el último comando para que se vea la actualización de nuestra base de datos. Actualmente nosotros solo tenemos ejemplo conexión y no tenemos ninguna tabla porque no hemos ejecutado el comando para que se vea la actualización reflejada en nuestra base de datos. Entonces vamos a lanzar el último comando. Perfecto. Y con este comando sí se van a ver reflejados los cambios en nuestra persistencia. Perfecto. Si nosotros ya vamos a verificar en nuestra base de datos, yo le doy acá a refrescar, él automáticamente me creó mi tabla contacto. Esta tabla migración él la crea automáticamente porque estamos utilizando Entity Framework Core Fields y esta tabla lo que hace es como llevar el histórico de mis migraciones. Él lo hace por defecto. Mis migraciones son estas, entonces él tuvo que haberme creado un insert con esta migración. ¿Listo? Y nuestra tabla que creamos es esta contacto con nuestras columnas específicas. Entonces voy a hacer un insert acá en base de datos para luego en código hacer un listar muy plano, sin diseño, para verificar que nuestra conexión fue exitosa y se pueda ver desde el sistema. Entonces voy a hacer el llamado a mi nueva tabla y rápidamente voy a hacer un insert de mi tabla. Entonces, como el ID es autoincrementable, no lo coloco. Fecha de creación le voy a decir que es la fecha actual. Fecha de actualización, no lo he actualizado, lo voy a dejar en nulo por el momento y la desactivación también la voy a dejar en nulo. Cédula usuario de sesión, me voy a inventar cualquier cédula. Nombre del cliente, vamos a colocar el nombre de un cliente y vamos a colocar su apellido, su correspondiente celular, un correo electrónico, un asunto, un cuerpo del mensaje y el estado lo vamos a dejar en activo. Perfecto. Solo voy a hacer un insert. Listo. Perfecto. Ahora vamos a hacer entonces rápidamente acá un controlador para verificar que nuestra conexión es exitosa y que nuestra data se puede reflejar desde nuestro navegador. Vamos a crear acá un controlador. Voy a crearlo inicialmente vacío.
contactos controller. Perfecto. En este index voy a cambiarlo un poquito. Vamos a hacer un action que sea asincrónico. Vamos a decirle que trabaje con multihilos, que sea multitarea. Aquí voy a hacer el llamado de mi using que me hace falta, que es el que me está generando error. Perfecto. Voy a borrar esto un momento. Entonces, voy a crearme acá, voy a hacerlo acá directamente del controlador, pero esto se podría hacer. No, vamos a hacer un repositorio. Voy a hacer un repositorio rápidamente. Un repositorio es más como un tipo servicio. Entonces voy a crear acá una carpeta como para ser organizados. Y acá dentro de mis servicios voy a crear todo mi core de negocio, porque en mi controlador no debería haber core de negocio, sino en mis servicios. Entonces, repositorio contactos. Perfecto. En mi repositorio contacto voy a crear un método rápidamente, no me voy a demorar, para poder enlistar la información. ¿Listo? Aquí utilizo el using para que me traiga el data using, el data entity para poder usarlo. Entonces acá lo que le estoy diciendo es que me quite la cadena de objetos, que solo me traiga el objeto del cliente y que me lo traiga en una lista sincrónica y que me lo retorne. ¿Listo? Y este método lo vamos a llamar acá en nuestro controlador. Entonces acá lo que voy a hacer el llamado a mi repositorio para poder utilizar todas las propiedades de mi repositorio. Entonces mi repositorio se llamaba repositorio contacto. Contactos. Colocarle un nombre como repositorio y voy a instanciarlo para poder usarlo. Perfecto. Y acá sí ya lo voy a usar. Entonces voy a generar un try catch y hago el llamado de mi método. Perfecto. Entonces acá estoy tipando mi lista de clientes. Acá lo que hago es que estoy trabajando con el repositorio que creé acá, donde tengo mi método que me enlista los contactos. Y acá lo que hago es que le hago el llamado por el medio de la instancia punto listar contacto. Es el método que tengo acá en mi repositorio. Perfecto, y lo que va a hacer es retornar nuestra vista. Voy a crear una vista plana, no va a ser una vista con excelente diseño, eso será o lo vamos a ver más adelante. Por el momento es una vista plana, plana. Entonces acá le doy clic derecho, adicionar vista, vista MVC, la vamos a adicionar. Entonces me dice index, voy a trabajar acá con Entity Framework. Voy a decir que me traiga una lista del index, le voy a traer mi modelo. Esto es scaffolding. Por el tema de que el video no se haga muy largo, lo hacemos con scaffolding. Después más adelante hacemos un video donde nosotros mismos construyamos nuestra vista resto. Entonces acá le voy a decir que mi contexto va a ser eh, mi modelo contexto viene siendo contacto cliente. Eh, mi data context, pues la clase donde tengo mi contexto. No lo voy a crear como parcial, la voy a crear así y le vamos a decir adicionar. Perfecto. Entonces ella ya me la adicionó. Cuando yo estoy parado dentro de mi vista, él me abre esta vista, ¿listo? Que es lo que vamos a probar, que se va a poder visualizar la información que tenemos acá en contacto, que debería ser
la misma. Perfecto. Esta información es la que debería aparecerme en mi solución. Entonces vamos a subir la solución. Como les dije, esta vista es plana, solo es para el objetivo de este video, que es explicarles la conexión de SQL Server con ASP.NET MVC utilizando Entity Framework y la modalidad Code First. ¿Listo? Excelente. Entonces podemos ver en nuestro sitio la información. Eso quiere decir que nuestra conexión fue un éxito. Les agradezco que por favor me comenten, me sigan, em, se suscriban en las notificaciones. Voy a estar realizando este tipo de videos. Por favor, en los comentarios, si requieren la solución de un problema que tienen, me los colocan, me los citan en los comentarios y con mucho gusto hago un video resolviendo de pronto las inquietudes o lo que quieran aprender. Muchas gracias. Hasta luego. Recuerden que le habló Esteban de Impactos, Ingenio Informático. Hasta luego.